Bueno, la semana que viene habrá medidas de fuerza de parte de los gremios que agrupan a todos los universitarios, a los profesores universitarios. Hablamos de Conadu Histórica y hablamos acá en Santa Fe que también van a estar adhiriéndose al paro de 48 horas que decreta. Y tenemos en comunicación a Oscar Vallejos, es titular de ADUL y también pertenece a Conadu Histórica. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Oscar? Hola Roque, ¿qué tal? Gracias por comunicarte. No, por favor, Oscar, un placer tenerte al aire acá en la chalet. Bueno, de más está decirte por ahí, los que ya conocemos nosotros la situación de docentes y no docentes universitarios, sabemos que los sueldos están planchados. Pero ¿cuáles fueron para la gente, ¿no? Para poder entender el cuadro de situación que están viviendo hoy por hoy docentes y no docentes de la Universidad Nacional del Litoral? Mira, efectivamente el salario está planchado como parte de una política clara del gobierno nacional de planchar los sueldos y dejar que los otros ganen, digamos, o sea, que ganen a costa nuestra, ¿no? Entonces, para eso lo vio la gente, me parece, cuando el gremio de empleados de comercio logró superar el 1% que quería el gobierno, no les homologó el acuerdo, ¿no? O sea que ahí se ve claramente, o sea, dejar que la inflación baje pisando nuestro salario, eso, o sea que la inflación no baja, lo que baja es lo que nosotros podemos adquirir con el importe de nuestro sueldo. O sea que esa es una discusión, podríamos decir, de orden político, porque la inflación debiera bajar si es que uno no pasa hambre, ¿no? Entonces nuestros compañeros están pasándola mal, quizá todos, digamos, yo hablo por mi sector, pero un docente universitario, una docente universitaria, cobra su sueldo y entonces decía, bueno, antes cobrar era una especie de alegría, porque uno cobraba, que se salía a tomar un café, compraba algunas cositas y pagaba sus cuentas. Ahora es como una especie de tortura, porque sabes que eso que cobras no te alcanza para nada. Entonces, pagan las cosas que hay que pagar y te quedan 200 pesos para terminar el mes. Y el mes está recién empezando. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo en una situación además que muchos docentes tienen profesiones como las de ingeniería o las de abogacía o las de contador, para poner los casos más claros, que hacen que entonces digan, bueno, con una actividad profesional es más que el sueldo de todo el mes de su profesor. O sea que el profesor que lo formó cobra a lo largo del mes menos que una actividad profesional que hace un graduado que se formó con ese profesor. Entonces eso es lo que está pasando. Y entonces eso es la destrucción de la base de la universidad, porque la universidad es un ámbito de trabajo muy exigente por esa condición de estar siempre en la avanzada del conocimiento, pero no podés estar en la avanzada del conocimiento si tus salarios están cada vez más atrás. O sea que, fíjense como paradójicamente, vos en el tema del conocimiento tenés que estar en la frontera de la innovación y en el salario estás en la frontera de la pobreza. Entonces, bueno, es claro que eso lleva al desastre, porque no se puede mantener, primero, nadie se merece estar en condiciones de pobreza, ¿no? Pero uno podría decir, los trabajos que no son tan exigentes como el de la universidad, bueno, vos sos pobre, por ponerte un ejemplo, decía una compañera que tiene una ONG que trabajan con gente de situación de calle, decía, bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, que hacer de mozos en un servicio. Y entonces, mucha de la gente que trabaja con nosotros está en situación de calle. Entonces viene, se pone el uniforme, hace el trabajo, cobra el ingreso, pero ese ingreso no le permite alquilar para estar a la noche protegido. Entonces duerme en la calle. Eso está pasando. Entonces podemos decir, ese trabajo que afecta al laburante no afecta a la naturaleza del trabajo, pero acá afecta a la naturaleza del trabajo. Entonces también lo que decimos es que la universidad, con estos docentes que estamos cobrando tan bajo salario, no va a haber universidad. Entonces ahí aparece la otra complejidad que me parece que es clave contarla, porque es una afectación personal, pero es una afectación a la universidad como posibilidad. Claro, Oscar, para que la gente tome real dimensión, un
un profesor de educación exclusiva, ¿cuánto está cobrando al mes hoy por hoy en la Universidad Nacional del Litoral? Un profesor que recién ingresa, ¿no? No hablemos de alguien Mira, que ya tiene un profesor trayectoria. que recién ingresa, primero no tiene dedicación exclusiva, le Ujú. pagan una dedicación simple que se llama, ¿no? O sea que vos tenés una dedicación de mucho más horas, pero solo te pagan 10 horas. Y entonces, para pagarte 10 horas y estar en esas 10 horas, lo que nosotros decimos es que tenés que trabajar como mínimo el doble de esas horas. Y te pagan, cuando te hacen los descuentos y todo eso, 240.000 pesos, ¿no? No, yo no te Entonces, puedo creer, 240.000 pesos. así es. Eso es lo que está cobrando y por eso es que alguien, imagínate, alguien joven, ¿no? Que está armando su familia y eso, entonces, ¿cuánto paga de porcentaje de obra social? Ahora que la obra social está en la picota por todos los líos que hay, lo de Santa Fe con el IAPO, nosotros tenemos un lío con la obra social nuestra, lo de Entre Ríos. Esta docente que tiene ese ingreso termina pagando entre un 12 y 14% de su sueldo para la obra social, porque la obra social te establece un mínimo y como te hacen el aporte que nosotros tenemos ya del 4%, ¿no? No te alcanza para ese mínimo, entonces te cobran la diferencia. Y cuando te cobran la diferencia, en términos del porcentaje, te queda entre el 12 y el 14% que vos aportás a la obra social. Y se supone que la empleadora, la patronal, tiene que pagar el doble, que es la Universidad Litoral, y en lugar de pagar el doble, solo paga el 6%. O sea que la patronal te paga el 6% y vos pagás entre el 14% y el 15%, ¿no? Entonces es totalmente injusto lo que está pasando, porque eso podría decirte, es peor que trabajar en condiciones de monotributista, ¿no? Yo tengo mi compañero que es monotributista. Él como monotributista paga su obra social, ¿no? Y es mucho menos que lo que te cobra la obra social de la universidad, ¿no? Entonces, ser empleado, en definitiva, es estar en temas de la obra social peor que siendo monotributista. Y entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. Son salarios muy bajos, eh, y la exigencia, insisto en eso, la exigencia del trabajo es muy alta. Oscar, ¿cómo ven ustedes la reapertura de paritarias a nivel nacional? Estamos ahora en una nueva complejidad, porque nosotros estábamos cobrando lo que se llama la garantía salarial. ¿Eso qué quiere decir? Se fija un salario mínimo de docentes, ningún docente puede cobrar menos que ese salario, ¿no? Eso estaba en la paritaria nacional, que es una instancia donde estaba el gobierno nacional, estaba el Consejo de Educación, el CEPRES, y estaban los gremios nacionales, CETERA y eso, porque eso es un piso para la educación obligatoria. Y entonces, eso el gobierno se ha retirado de esa paritaria. Hizo un decreto diciendo que como el Estado, la educación está en las provincias, el Estado Nacional no va a estar más. Violando la ley, porque la ley de educación establece esa paritaria nacional, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar en problemas, porque eso quiere decir que no va a haber un piso mínimo. Va a desaparecer esa idea de que, porque, ¿por qué era importante el piso mínimo? Porque si una provincia no podía pagar el piso mínimo, el gobierno nacional debía asistirla con fondo a la provincia para que se lograra ese piso mínimo, ¿no? Esa garantía salarial. Al retirarse el Estado Nacional, entonces no va a haber quien compense, y entonces no va a haber un piso mínimo. Y entonces lo que vamos a tener es una situación semejante a la que dejó el menemismo, el gobierno que ellos admiran, ¿no? Que el gobierno actual admiran, que es que tenía en cada jurisdicción el pago era tan diferente que había una realidad desesperante. Entonces, al no haber una referencia mínima, eso lo que hace es planchar todos los sueldos, porque no es que, bueno, está el salario mínimo, tratemos de pagar más. Por ejemplo, la provincia de Formosa es una de las que peor paga, ¿no? Entonces, bueno, la provincia de Santa Fe, pongamos, y bueno, no nos parezcamos a Formosa, paguemos un poco mejor, pero si desaparece esa referencia mínima, y lo que va a pasar es que todos los salarios van a bajar, ¿no? Sobre todo, yo no trabajo en la escuela provincial, no soy empleado de la docente de la provincia, solo trabajo en la universidad. Pero imagínense con
con esa posibilidad para Puyaro que tiene este desastre en las paritarias docentes, ¿no? Entonces eso va a arruinar. Claro, Milei es uno de los aliados de Puyaro, o Puyaro uno de los aliados de Milei. Entonces no costaría nada pensar que en estas provincias están de acuerdo con la desaparición de esa paritaria nacional que fijaba el salario mínimo docente, ¿no? El macrismo lo quiso hacer. El macrismo lo que quiso hacer fue, bueno, tenemos un salario de referencia. ¿Cuál es el salario de referencia? El salario mínimo vital y móvil. Entonces, sobre ese salario mínimo vital y móvil, el 20% es lo que un docente puede cobrar. Menos que eso, no. Entonces, fíjense, y ahora tenemos un salario mínimo vital y móvil por debajo de la indigencia. Entonces, bueno, imagínense, a eso se calcularía el 20%, tendríamos el salario Claro, mínimo docente, ¿no? Un desastre, un claro. desastre. Entonces, nosotros tenemos esa paritaria que nosotros no participamos de manera directa, pero que incide en nuestro salario porque eso fija el piso, fija el nivel de garantía, como yo estaba diciendo, porque nosotros todavía cobramos menos. El docente universitario cobra menos que un maestro de grado. No es por desprestigiar el maestro de grado, pero lo que uno puede decir, las actividades de enseñar en primer grado y las enseñanzas universitarias, bueno, la enseñanza universitaria cobra menos que el maestro de grado. Sí, Entonces no, tienen que pagar esa garantía, ¿no? eso lo entendemos por tema de capacitaciones, estar constantemente siempre actualizados. Es decir, hay miles de cosas que por ahí la gente no puede comprender, pero es una profesión que implica poner mucho el cuerpo. Exactamente. Mucho el cuerpo y como las universidades suelen hacerse mirar para otro lado, esa formación de frontera, de estar siempre al día, muchas veces depende de nuestro salario, ¿no? Entonces vos estás pagando capacitaciones de nivel internacional con tu salario, pero ahora no nos alcanza más para pagar desde nuestro salario y la universidad tampoco tiene presupuesto para pagártela. Entonces, bueno, eso es lo que también queremos decir. Salarios tan bajos producen una merma en la calidad. Y eso no hay manera de evitarlo. Por más que nosotros nos esforcemos, por más que hagamos una idea heroica de que la universidad no va a bajar su calidad, evidentemente va a bajarla porque al haber salarios tan bajos, eso además genera algo que seguramente ustedes lo deben haber conversado, que se llama el pluriempleo. Entonces, la gente ya tiene muchos trabajos, no uno más, tiene varios trabajos para poder completar su ingreso mensual. Y eso otro que se va sumando atenta contra la posibilidad de estar pensando de manera constante en cómo mejorar tu propuesta curricular, cómo publicar mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Sí, esa es una ajá, realidad. una de las preguntas que quería abordar y es la actual situación de lo que son los investigadores, la propia UNL que tiene un gran prestigio, el CONICET de Santa Fe siempre está marcado por excelentes profesionales actualizados y de punta. ¿Cómo está la situación hoy por hoy con esos profesionales? Es también muy problemático. El CONICET está también siendo parte de un embate por parte del gobierno nacional y podría decir yo que le está yendo incluso peor que la universidad. ¿Por qué? Porque no logra revertir socialmente esa campaña que hace el gobierno nacional, ¿no? Entonces, otra vez, recordando, Macri trató de hacer lo mismo, no lo pudo hacer. Y trató de hacer lo mismo también con la universidad, no pudo hacerlo. Y en este caso, el CONICET está siendo prácticamente desmantelado. No hay ninguna comisión que entienda en el CONICET que no diga el CONICET así no aguanta, ¿no? Y entonces ahora, de hecho, están planteando rumores que se dejaría de tener estabilidad laboral, que pasarían a ser contrataciones por proyectos, es decir, romper lo bueno que estaba construido, ¿no? Que es tener un sistema de investigación de buena calidad para, eh, para tener ciencia local, digamos. La ciencia local a veces quiere decir eso. A mí me interesa mucho la divulgación del conocimiento y eso.
y entonces hay gente de geología que cuenta, por ejemplo, la historia de la Tierra, ¿no? Y entonces, bueno, cómo se formó, qué pasa con la Tierra, por qué la Tierra tiene la forma que tiene. Entonces, para poder participar de una comunidad internacional de estudio en geología, necesitas, además de gente, necesitas recursos. Y no hay recursos, porque no están dando los fondos para poder llevar adelante las investigaciones. Después tenés que viajar generalmente a los congresos de esas disciplinas. No hay recursos para viajar a los congresos, y así, ¿no? A veces no hay recursos ni siquiera para pagar las cuotas de inscripción a los congresos. Entonces, antes las pagaba la universidad, las pagaba el CONICET, ahora no hay fondos de ningún lado. Entonces, bueno, vamos a tener una comunidad que no puede salir al mundo. Entonces, los únicos que van a poder salir al mundo son aquellos investigadores, investigadoras que participan de redes y que las redes de los países centrales le pagan para poder salir, ¿no? Y entonces esa es la situación en la que estamos ingresando, una situación de, de crisis, de estar casi en el pantano, ¿no? Y entonces hay mucho desánimo, y nosotros como gremios no nos queda otra cuestión que la responsabilidad histórica, y es armar una resistencia a estas políticas, y esas resistencias se arman con paros, se arman con movilizaciones, con estrategias de unificar las luchas, y es eso lo que nosotros estamos asumiendo como compromiso estando en los gremios, ¿no? Compromisos que son, como me gusta recordar, también en función de que nosotros estamos poniendo el cuerpo ahí, ¿no? Me parece que vos usaste ese término, poner el cuerpo. Bueno, los sindicalistas, las dirigencias sindicales también están poniendo el cuerpo ahí, ¿no? Y eso es que venimos planteando. Tenemos que cuidar a la dirigencia sindical que está desarrollando y desplegando esta, esta resistencia, porque el gobierno nos está esperando, nos están esperando las patronales, y además, bueno, las pasamos mal porque nosotros, en mi caso, por ejemplo, yo vivo como todo el mundo del salario universitario, y trabajo sosteniendo las cátedras y trabajo sosteniendo el gremio. Entonces, bueno, eso es lo que, en lugar de trabajar y sostener el gremio, es una actividad que yo hago gratuitamente, no es una actividad rentada. Entonces, y otros compañeros, en lugar de sostener el gremio, tienen que dedicarse a actividades rentadas, porque no les alcanza para. Claro, claro. No sé si escuchaste yo he escuchado un cortito, un reel de un médico del Garrahan que me descorazonó, ¿viste? Así que dijo, mira, yo tengo la mejor especialista en respiración artificial, la Ah, sí, mejor, sí, 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 lo ¿no? escuché. Y viene y tiene que vender Y ropa interior para poder subsistir, ropa sí, interior para poder mandar a su hijo a la escuela. sí. Y entonces, bueno, de eso estamos hablando, ¿no? Y entonces, y eso no es que, bueno, dice, ay, bueno, vende ropa interior, pero para vender ropa interior hay que dedicarse a otras cosas, ¿entiendes? Y entonces esa es la cuestión que está pasando, ¿no? ¿Cómo nos vamos a dedicar a otra cosa si aquello que a lo que te tenés que dedicar es full time, y si no te dedicas se pone mal, digamos? A veces se dedican entonces, en el caso de los docentes, a dar clases en otros niveles, pero en otros casos venden Tupperware, venden ropa, venden cosméticos y así, ¿no? Entonces eso es lo que vemos. Y eso es malo porque daña la subjetividad en el trabajo, y hace que la dedicación entonces y el esmero empiecen a verse mellados, ¿no? Y eso no hay manera, entonces, no va a haber manera de sostener una universidad de calidad en estas condiciones. Y entonces hay quien quiere hacer que esto no está sucediendo, pero esto está sucediendo. Lo que está sucediendo es eso. Claro. Finalizando, Oscar, agradeciéndote tu tiempo, tu deferencia. Reiteramos, entonces la semana que viene, miércoles 11, jueves 12, jornada de paro que se va a extender la semana que viene el 23. La otra semana vamos a Ujú. hacer unos días porque es una semana corta, está el lunes y el viernes va a ser feriado, en esa semana vamos a hacer agite, actividades de visibilización, y la otra esperamos hacer una marcha federal
en esa marcha federal estamos trabajando, los gremios estamos decididos a hacerlo, del Frente Sindical de Universidades Nacionales, y estamos sumando a estudiantes y estamos sumando a las gestiones, a los rectorados, para que volvamos a convocar en unidad a esa acción callejera. Eso va a ser, hay que acordar la fecha. Algunos piensan que tiene que ser el martes 24, otros piensan que tiene que ser el miércoles 25 y entonces unificar con la marcha, con el reclamo de jubilados y jubiladas. Estamos construyendo. Hay que sacar la universidad de nuevo a la calle en las condiciones en las que se pueda, que son distintas de las del año pasado. Y esas, ¿por qué? Porque todos estamos atravesados por estas políticas de la crueldad, como dicen las compañeras feministas, ¿no? Entonces, eso hace que estar en la calle sea más difícil de lo que fue el año pasado. Pero hay que estar en la calle, nosotros entendemos que eso hay que hacerlo esa semana y ahí nosotros pensamos de la CONADO histórica que hay que hacer un paro de 48 horas que organice esa marcha, ¿no? El día en que se marcha y también en la jornada o posterior o preparatoria a eso. Estamos construyéndolo, pero como bien vos decís, eso es lo que nos espera. El paro de la semana que viene, miércoles y jueves, es un paro que entendemos nosotros el litoral va a ser muy fuerte, un paro con un nivel de adhesión alto, y la del 23 vamos a estar ya cerrando el cuatrimestre, y entonces ahí se están discutiendo distintas cosas, la no toma de exámenes, ya empieza a pensarse cómo va a ser el despliegue de acciones sindicales para agosto. Hay un gran debate allí, porque vos recordarás que el gobierno nacional quería la universidad cerrada. Hemos logrado que la universidad esté abierta, pero está abierta en estas condiciones, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros salarios, sobre nuestras realidades. Y entonces ese debate es ahora decir, bueno, tenemos que hacer una medida que comprometa el sentido de estar abierto a la universidad. Ese es el debate, y ya te digo, un debate duro que estamos atravesando porque hay compañeros y compañeras que no llegan a fin de mes y creen que ya debiéramos estar en un paro por tiempo indeterminado. Mientras hay otros que son quienes vienen teniendo la voz mayoritaria y que hay que seguir estos paros como los venimos planteando. Pero entonces a la malaria económica le sigue también una intensa actividad de debate sobre cómo vamos a enfrentar este gobierno. Es así, muchísimas gracias, Oscar. Un fuerte abrazo acá desde La Chalet. Gracias, Roque, nos vemos. Hasta aquí la palabra de Oscar Vallejo, secretario general de ADUL y de la CONADO histórica. Ya lo escuchaste, ¿no? La semana que viene, miércoles y jueves, paro y acciones directas la otra semana en contra de las políticas de ajuste del gobierno nacional que recae nuevamente en los sectores en donde no debería recaer ningún tipo de ajuste. ¿Por qué? Porque es el futuro de nuestros hijos e hijas. Pasó aquí por La Chalet, Oscar Vallejos.